en ese tiempo de espera, la mesa que estaba semi vacía se transformó en una mesa llena de papeles dibujados, textos sobre lo que tenía que tener en cuenta, dibujo de movimiento de caballetes. Y cuando digo caballetes, digo estos caballetes, que son con los que me manejé. Estos se transformaron en los caballetes, estos se transformaron en los personajes, esto se transformó en la caja que necesitábamos para poder meter todos los utensilios que iban a ir en la obra. Y me llegó de referencia una grabación, un reportaje que le habían hecho a Fosse, que me pareció importantísimo tenerlo en cuenta para continuar con el trabajo de este material. Y decía más o menos así: creo que en mi escritura, e incluso en un sentido más amplio, no es importante lo que se dice. Y lo que se dice no está precisamente en las palabras y en los sonidos. Lo que está en el lado invisible es lo importante, porque en lo invisible está lo dicho. Sí, en lo invisible está lo dicho. Para escribir una buena obra, tienes que escribir pensando en esas fuerzas que no se ven. En una buena producción, lo invisible se hace más visible. Esa es la esencia del teatro. Y ahí me di cuenta que lo que yo estaba sintiendo es que esta, la última obra de Fosse, después de todo su proceso, en realidad era parte de su alter ego, que había depositado en esta composición, en esta escritura, en este contenido. Y cuando sentí eso, ya había estado trabajando mi idea de la puesta, que era más o menos esta, a nivel del escenario. El agua, el circuito en donde se iban a manejar los caballetes y las luces que iban a determinar el comienzo de la obra. ¿Cómo era ese comienzo de la obra? Pues teníamos a los dos actores que estaban en el centro, el uno y el otro. Teníamos los caballetes, los dos. Y ahí comencé a pensar en cómo se iban a movilizar tanto los actores como los caballetes conformando el barco. La primera cuestión fue separarlos. Los dos eran uno. Los dos, para mí, eran casi el alter ego de Fosse. Con el texto, con el inicio de la obra, en este espacio, cada uno ocupaba un lugar distinto. El uno iba hacia el lugar donde se iba a producir la embarcación, donde se iba a generar el espacio por donde ellos iban a transitar. El otro iba hacia una mesa pequeñita, que no permitía que estuviera sentado en una silla, no, tenía que estar sentado sobre el piso. Y en esa mesa, ese alter ego de Fosse estaba escribiendo aquello que le había sucedido. Después vino cómo manejar estos caballetes dentro del espacio. Entonces se me ocurrió utilizar esto como si fuera esa iluminación amarilla que yo quería, dentro de ese óvalo que estaba a su vez delimitado por un redondel
para poder generar los distintos espacios. Esto era el mar. Esto, el inicio de donde habíamos trabajado. Teniendo estas dos referencias, esta y esta, comencé a ver cómo se podían mover, cómo podían iniciar. Acá tenemos ejemplos, cómo podíamos continuar. Si salían o no salían de la oscuridad, cuánto se los veía y cuánto se los dejaba de ver. Pero sobre todo, la primera imagen que traté de buscar era cómo comenzábamos, y para eso tenía esto. Para eso tenía la referencia de la foto. La referencia de la foto donde están uno frente al otro. Esta referencia de la foto me hizo llegar a la conclusión que sobre este espacio, con este barco acá, esta mesa acá, estos caballetes debían comenzar uno frente a otro. Y ellos debían estar uno frente a otro, aparentemente. Estaban uno frente a otro, pero en espacios distintos. Todo esto hizo que pensara cuál era la necesidad que yo sentía con respecto a este movimiento. Y me llegó a la conclusión de que si bien yo podía tener ideas, varias, lo importante no eran mis ideas. Lo importante era lo que generaran los actores, lo que su energía transmitiera. Para eso teníamos que hacer todo el trabajo de lectura de texto. Y a través del trabajo de lectura de texto, encontrar quién iba a hacer qué. Y a su vez, encontrar a partir de los ensayos qué movimientos les provocaba en relación al texto. Entonces, si yo tomo el texto y yo lo abro en cualquier página, me encuentro, por ejemplo, con que el uno dice sí, el otro y siempre allí, el uno siempre, el otro como un pensamiento. El uno no exactamente como un pensamiento, o tal vez como un pensamiento. Sí, también como un pensamiento. Pienso que sobre todo como un miedo, no está mal dicho. El otro son solo palabras. El uno, sí. Frente a este texto, yo no podía moverlo y definir en ese momento están así o en ese momento están asá. Eran ellos con su energía, con su necesidad corporal, sobre todo teniendo dos actores corporalmente con distintos movimientos.